Vamos a resolver esta integral por un método particular, porque las características de esta integral no nos permiten hacer la integración por método directo o otros dos métodos, que es el cambio de variable o el método de integración por partes. Entonces vamos a utilizar un nuevo método que es la integración por sustitución trigonométrica. Entonces, para empezar a resolver esta integral, lo primero que tenemos que considerar es un triángulo rectángulo, como el que pueden apreciar. Este triángulo rectángulo tiene el ángulo de 90 grados en esta parte y vamos a bautizar este ángulo como ángulo θ. Entonces, podemos ver que en el numerador está una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3 y lo vamos a tomar como valor de la hipotenusa. Por lo tanto, y la hipotenusa tiene un valor de 3. Ahora, procedemos a los catetos. El otro componente, que es la raíz cuadrada de 4x cuadrada, que es 2x, lo podemos ubicar en cualquiera de los dos catetos del triángulo. Para este ejercicio lo voy a ubicar en el cateto opuesto. Por lo tanto, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, este cateto pertenece a este componente, que es la raíz cuadrada de 9 menos 4x cuadrada. Ahora, necesitamos encontrar una relación, o mejor dicho, algo que pueda vincular estos valores, y lo podemos encontrar mediante las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas, recordemos que son el seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya que tenemos estos valores de las razones trigonométricas, procedemos a vincular estos valores para, como siguiente paso, reescribir nuestra integral a una integral trigonométrica. Entonces, cateto opuesto, que tiene el valor de 2x, corresponde a este valor, mientras que la hipotenusa es igual a 3. Lo mismo sucede con el coseno. El coseno cateto adyacente es raíz de 9 menos 4x cuadrada sobre la hipotenusa, que es 3. Por lo tanto, ya tenemos nuestras relaciones trigonométricas basadas en estos valores. Ahora, lo que procedemos es encontrar el valor de la x. Por lo tanto, vamos a reescribir la ecuación, que es seno del ángulo igual a 2x sobre 3. Para despejar a x, procedemos a mover el 3 que está dividiendo, pasa multiplicando, que es 3 seno del ángulo. Acto seguido, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 3 por seno del ángulo sobre 2. Ya tenemos estos valores. Ahora, nuestro segundo valor va a estar en función de coseno. Entonces, en el segundo valor es coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 4x cuadrada sobre 3. Procedemos a mover el 3 que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, 3 coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 9 menos 4x cuadrada. Por lo tanto, ya tenemos un segundo componente para reescribir nuestra integral. Falta lo que sería la diferencial de x, y por ello procedemos a derivar la expresión del primer componente que en unos momentos lo obtuvimos. Entonces, la derivada de x con respecto del ángulo
es 3 medios, la derivada de seno es coseno del ángulo, y para obtener de x solamente, simplemente procedemos a despejar la diferencial del ángulo. Por lo tanto, 3 medios de coseno del ángulo es igual a el diferencial del ángulo. Con ello ya tenemos los 3 componentes para reescribir nuestra integral a una integral trigonométrica. Entonces, procedemos a sustituir o a cambiar los valores. Entonces, 9 raíz de 9 menos 4x cuadrada pasa a ser 3 coseno del ángulo, y x pasa a 3 seno del ángulo sobre 2, y el diferencial de x es multiplicado por 3 medios de coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Ahora, tenemos aquí una integral del cual podemos simplificar para proceder a su resolución. Podemos percatarnos de que existe una división de fracciones. Por lo tanto, en esta parte vamos a tener en cuenta que 3 coseno del ángulo está dividido sobre 1. Ya que tenemos en cuenta eso, vamos a proceder a lo que es la ley del sándwich o la ley de la oreja, que es extremos por extremos, y por lo tanto reescribimos nuestra integral, que nos queda de la siguiente manera: 3 por 2 coseno del ángulo sobre 3 por seno del ángulo, y todo además reescribimos 3 medios de coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Ahora podemos observar que podemos eliminar algunos factores para su simplificación, es decir, este 2 con este 2 dan como resultado 1, por lo tanto procedemos a cancelarlos. Lo mismo pasa con el número 3. Y aquí también podemos percatar que el coseno está multiplicando al coseno, por lo tanto nuestra integral simplificada quedaría de la siguiente manera: 3 por coseno al cuadrado del ángulo, todo esto dividido por seno del ángulo por su diferencial. Ya que tenemos esta parte, podemos notar que el coseno al cuadrado puede reducirse todavía más. Recordemos algo fundamental en la trigonometría, que son las identidades trigonométricas. Para este ejercicio necesitamos la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Ya que tenemos esta identidad pitagórica o esta identidad trigonométrica, procedemos a sustituir el coseno cuadrado del ángulo, que es lo que buscamos. Entonces, coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, procedemos a sustituir ese valor. Este 3, como es una constante, podemos sacarla de la integral. Por lo tanto, esto queda como, abrimos paréntesis, 1 menos seno al cuadrado del ángulo, cerramos paréntesis, sobre seno del ángulo por la diferencial del ángulo. Ahora, ya que tenemos esta integral, podemos descomponerlo de la siguiente manera: 3 por la integral de, abrimos corchete, esto es lo mismo a esta expresión, 1 sobre seno del ángulo menos seno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo,
cerramos corchete y la diferencial del ángulo. Podemos observar que también hay una relación entre estas variables que se pueden simplificar mediante el uso de identidades trigonométricas. Esta vez vamos a utilizar las identidades trigonométricas básicas. Entonces, reescribimos nuestra integral utilizando estas identidades. En este caso, 1 sobre seno del ángulo es lo mismo que 3 por la integral de cosecante del ángulo menos, esto se puede reducir, seno cuadrado del ángulo entre seno del ángulo queda como seno del ángulo, todo esto por el diferencial del ángulo. Ya que llegamos a esta parte, ya tenemos una integral trigonométrica más sencilla de resolver. Por lo tanto, procedemos a la integración directa. Recordemos que cuando se tiene una integral, se debe de resolver utilizando una integración directa. Por lo tanto, reescribimos la integral podemos observar que estas integrales son directas mediante fórmulas. Por lo tanto, la integral de cosecante del ángulo es igual a 3, abrimos corchete, la integral de cosecante es igual a menos logaritmo natural, abrimos paréntesis, cosecante del ángulo más cotangente del ángulo, cerramos paréntesis y procedemos a hacer la siguiente integración, que es menos la integral de seno es igual a menos coseno, abrimos paréntesis y queda menos coseno del ángulo, cerramos paréntesis, cerramos corchete y todo ello aparece por primera vez la variable de constante. Esta es la solución de la integral que corresponde a esta parte. Sin embargo, todavía no hemos finalizado porque tenemos que simplificar y luego tenemos que proceder a la sustitución o el cambio de variable que hicimos con anterioridad. Entonces, ya que tenemos esta solución para la integral que sustituimos con los valores anteriores, vamos a proceder a su simplificación. Entonces, 3, abrimos corchete. Podemos percatarnos que podemos aquí aplicar la ley de signos. Y también aquí podemos percatar que podemos aplicar identidades trigonométricas básicas. Entonces, abrimos corchete, menos logaritmo natural, abrimos paréntesis. Recordemos que cosecante del ángulo, su identidad es lo mismo a decir 1 sobre seno del ángulo. Más cotangente del ángulo es lo mismo a la identidad trigonométrica conocida como coseno sobre seno del ángulo. Cerramos paréntesis, más coseno del ángulo. Cerramos corchete más la constante. Acto seguido, lo que vamos a proceder es hacer propiedad distributiva, ya que tenemos multiplicando al número 3. Por lo tanto, es menos 3, logaritmo natural, abrimos paréntesis, de 1 sobre seno del ángulo, más coseno del ángulo sobre seno, paréntesis, más 3 coseno del ángulo y la variable de constante. Ya que tenemos esta expresión, podemos decir que ya resolvimos la integral de esta expresión. Ahora lo que vamos a proceder es a simplificar esta parte. Por lo tanto,
menos 3 logaritmo natural, abrimos paréntesis. Recordemos que esta es una suma de fracciones y hay que tomar en cuenta que tenemos elementos trigonométricos. Por lo tanto, esto es factor común, que es seno del ángulo, y por lo tanto es 1 más coseno del ángulo. Todo esto más 3 veces coseno del ángulo y su variable de constante. Ahora, ya que tenemos esta parte simplificada y con la solución de esta expresión, vamos a proceder a cambiar los valores, es decir, regresar a los valores originales. Por lo tanto, reescribimos esta integral, en este caso, menos 3 logaritmo natural, abrimos corchete, coseno del ángulo pertenece a esta parte, que es la raíz de 9 menos 4x cuadrada. Por lo tanto, es esta expresión a la que corresponde. Todo esto sobre el valor que corresponde al seno del ángulo, que en este caso es 2x sobre 3. Un pequeño detalle, no se les olvide poner los valores completos, pueden agregar a equivocarse en el resultado. Por lo tanto, reiterando lo dicho, es 1 más la raíz cuadrada de 9 menos 4x cuadrada sobre 3 entre el valor de seno del ángulo, que es 2x sobre 3. Cerramos corchete, más 3, el valor de coseno, que en este caso es la raíz cuadrada de 9 menos 4x cuadrada sobre 3, cerramos corchete, más la variable de constante. Ahora, algo muy importante que podemos proceder es a la simplificación. Lo importante es dejar todo en un término reducido. Ahora, tenemos en cuenta que en el numerador tenemos una suma de fracciones en el numerador. Por lo tanto, una forma simplificada es que este 1, que actúa como una constante, voy a reescribir la expresión, lo vamos a tomar de la siguiente manera: 3 sobre 3, que es lo mismo que 1, más el resto de la expresión. Por lo tanto, esto nos va a dar como resultado una suma de fracciones. Por lo tanto, al realizar la suma de fracciones, nos va a dar como resultado de la siguiente manera: 3 más la raíz de 9 menos 4x cuadrada, todo ello dividido entre 3. Ya tenemos esta parte resuelta y podemos percatar que tenemos denominadores del mismo valor. Por lo tanto, hay un truco especial que es simplificar estos valores. Esto sabemos que 3 y 3 dan como resultado de la división 1. Por lo tanto, procedemos a cancelarlos y podemos percatarnos de que este 3 multiplica a esta parte de 3 que actúa como denominador. Por lo tanto, también procedemos a simplificar. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta final. La respuesta final para esta integral es menos 3 logaritmo natural, abrimos corchete, o mejor dicho, abrimos paréntesis, que es 3 más la raíz de 9 menos 4x cuadrada, todo ello dividido sobre 2x, cerramos paréntesis, más la raíz cuadrada de
9 menos 4x cuadrada, todo ello más la variable de la constante. Por lo tanto, tenemos la respuesta final al ejercicio planteado con este método de sustitución trigonométrica. Vamos a resolver esta integral. Como podemos observar, es la misma del caso anterior. Esta vez igual vamos a resolverlo por método de sustitución trigonométrica. Para ello vamos a empezar a realizar nuestro triángulo rectángulo con su ángulo recto de 90 grados y este ángulo que vamos a bautizar como θ. Ahora, podemos observar que tenemos en el numerador una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto es raíz exacta. Este va a ser nuestro valor de la hipotenusa. Ahora, el siguiente componente es la raíz cuadrada de x cuadrada, que es x, y cuyo componente pertenece a los catetos. Podría ser en el cateto adyacente o en el cateto opuesto. Sin embargo, lo voy a ubicar en el cateto opuesto para este ejercicio. Y este cateto restante lo vamos a ocupar mediante el teorema de Pitágoras, que básicamente en este caso es la resta de las raíces cuadradas. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser 25 menos x cuadrada. Ahora, el segundo paso que vamos a proceder es encontrar la relación entre estas variables. Por lo tanto, vamos a utilizar el método que es de las funciones trigonométricas o relaciones trigonométricas. En este caso, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, mientras que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya que tenemos estas relaciones trigonométricas, procedemos a sustituir sus valores para después reescribir la integral a una integral trigonométrica. Entonces, cateto opuesto es igual a x y la hipotenusa es 5, mientras que el coseno es cateto adyacente, cuyo valor es la raíz de 25 menos x cuadrada sobre 5, que es la hipotenusa. Ya necesitamos la tangente, por lo tanto ya tenemos estas relaciones directas con esas razones trigonométricas. Ahora lo que vamos a proceder es hacer un despeje. En el caso del seno del ángulo vamos a despejar x, por lo tanto reescribimos la ecuación: seno del ángulo es igual a x sobre 5. Este denominador pasa de dividir a multiplicar, por lo tanto es 5 veces seno del ángulo, que es igual a x. Por lo tanto, tenemos nuestro primer componente para reestructurar la integral. Ahora pasamos al segundo componente, que es coseno. Vamos a poner como ejemplo, como referencia, el coseno. Entonces, reescribimos la ecuación: coseno del ángulo es igual a la raíz de 25 menos x cuadrada sobre 5. Esto lo despejamos y pasa a multiplicar. Por lo tanto, 5 veces coseno del ángulo es igual a 25 menos x cuadrada, todo eso dentro de una raíz cuadrada. Por lo tanto, ya obtuvimos el segundo componente de esta razón trigonométrica. Ahora lo que nos falta es encontrar el diferencial de x. Entonces, la derivada de x con respecto de θ va a ser la derivada de esta primera expresión que ya realizamos.
Por lo tanto, la derivada de 5 por seno del ángulo θ va a ser 5 por coseno del ángulo. Y para completarlo, lo despejamos la diferencial del ángulo y por tanto esto queda como la diferencial de x es igual a 5 veces el coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Con eso ya tenemos los tres componentes para reescribir nuestra integral, de manera que nos quede una integral trigonométrica. Ahora procedemos a reescribirla mediante la sustitución de estos valores. Entonces, raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada va a ser a 5 veces coseno del ángulo θ sobre x va a ser igual a 5 veces seno del ángulo. Y la diferencial de x va a ser 5 veces coseno del ángulo por la diferencial del ángulo. Ahora podemos ver que necesitamos simplificar toda esta integral. Para empezar, podemos observar que 5 y 5, ambos en numerador y denominador, se pueden simplificar. Por lo tanto, procedemos a cancelarlos. Y también percatamos que el coseno está multiplicando con otro coseno, que son factores. Por lo tanto, reescribimos nuestra integral de manera simplificada, que sería 5 veces coseno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo por la diferencial del ángulo. Ahora podemos percatar que tenemos aquí una expresión cuyo valor puede ser reducido a algo fundamental de la trigonometría que se denomina identidades trigonométricas. En este caso vamos a utilizar una identidad pitagórica. Recordemos que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Si procedemos a despejar, podemos encontrar el valor equivalente, que es coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, procedemos a sustituirlo y reescribimos nuestra integral. Este 5, como es una constante, podemos sacarlo de la integral. Por tanto, nos queda de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, 1 menos seno cuadrado del ángulo, todo esto dividido sobre seno del ángulo, cerramos paréntesis, por la diferencial del ángulo. Ya que tenemos esta expresión, podemos reescribirla de la siguiente manera. 5 por la integral, abrimos paréntesis, 1 sobre seno del ángulo menos seno cuadrado del ángulo sobre seno del ángulo. Cerramos paréntesis y todo esto por la diferencial del ángulo. Podemos observar que estas expresiones se pueden igual reducir o simplificar mediante identidades trigonométricas. En este caso vamos a utilizar identidades trigonométricas básicas. Por tanto, vamos a simplificar esta expresión. Recordemos que 1 sobre seno del ángulo es el equivalente a esta expresión. Reescribir nuestra integral, 5 por la integral, abrimos paréntesis, 1 sobre seno del ángulo θ es equivalente a cosecante del ángulo, menos seno cuadrado sobre seno, se simplifica y por tanto queda seno del ángulo. Cerramos paréntesis y nuestra diferencial del ángulo. Podemos observar que ya tenemos una integral más simple y ya se puede proceder a la integración directa, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, vamos a proceder a la propiedad distributiva.
Entonces, 5 por la integral de cosecante del ángulo por la diferencial del ángulo menos la integral de seno del ángulo por la diferencial del ángulo. Por tanto, ahora sí podemos proceder a la integración directa, que es mucho más sencillo. Por lo tanto, la integral de cosecante teta por diferencial de teta va a ser 5 por, abrimos corchete, la integral de cosecante del ángulo es menos logaritmo natural de, abrimos paréntesis, que es el argumento de cosecante del ángulo más cotangente del ángulo, todo eso, menos la integral de seno del ángulo es igual a menos coseno, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, todo ello más la variable constante, que ya aparece por primera vez. Ahora, ya que tenemos todo eso, podemos reducir o simplificar esta expresión. Por lo tanto, voy a continuar en esta parte. 5 por, abrimos corchete, menos el logaritmo natural de, abrimos paréntesis. Recordemos que estas expresiones se pueden simplificar o encontrar su equivalente mediante identidades trigonométricas. Recordemos que cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo, más cotangente. Cotangente, su expresión equivalente es coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Cerramos paréntesis y aquí podemos aplicar la ley de signos. Menos por menos más, que es coseno del ángulo. Todo ello más la variable constante. Luego de cerrar esta expresión, lo que vamos a proceder es lo siguiente. 5, abrimos corchete, logaritmo natural, abrimos el argumento. Aquí tenemos una suma de fracciones, por lo tanto, nuestro denominador, que va a ser el factor común, es seno del ángulo, y por lo tanto, en la parte del denominador nos queda 1 más coseno del ángulo. Cerramos el argumento más el coseno del ángulo, todo ello más la variable de la constante de integración. Ahora vamos a hacer propiedad distributiva, ya que toda esta expresión está multiplicada por 5. Por lo tanto, queda de la siguiente manera: menos 5 por el logaritmo natural, abrimos argumento o paréntesis, que en este caso es 1 más coseno del ángulo sobre seno del ángulo, cerramos paréntesis, más 5 por coseno del ángulo más la variable de constante de integración. Podemos decir que ya llegamos a la mínima expresión y por tanto la respuesta de esta integral. Sin embargo, tenemos que regresar a las variables originales. Por lo tanto, nos vamos a basar en lo anterior que hemos realizado para llegar a esta expresión. Procedemos a la sustitución de las variables. Por lo tanto, menos 5, logaritmo natural de 1 más coseno del ángulo. El coseno del ángulo es básicamente su equivalente. En este caso, raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Todo ello que está dividido por 5. Y a su vez está dividido por seno del ángulo. Seno del ángulo es el equivalente a x sobre 5. Entonces, va en el denominador. Cerramos paréntesis, más 5 por el coseno del ángulo, que es este valor. Abrimos paréntesis, es 25 menos x cuadrada, entre 5, cerramos paréntesis, más la variable de la constante de integración.
podemos percatarnos que en el numerador es una suma de fracciones, por lo tanto vamos a hacer su simplificación. Por tanto, reescribimos la expresión 5 logaritmo natural, abrimos paréntesis, la fracción. Recordemos que esta es una variable que es constante, en este caso 1, que esto es su equivalencia a 5 sobre 5. Tomamos el 5 como factor común del denominador. Por lo tanto, reescribimos esta expresión y nos queda esto siguiente. El denominador común, que va a ser 5. Como podemos percatarnos, 1 es el equivalente a 5 sobre 5. Nuestro factor común va a ser 5 en el denominador. Por tanto, la expresión va a ser 5 más raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Todo ello dividido entre x sobre 5. Aquí ya tenemos más 5, pero antes podemos percatarnos que esta expresión puede ser simplificada. ¿Cómo? Este factor está multiplicando y este factor está dividiendo. Por tanto, podemos proceder a directamente la cancelación. Y por tanto tenemos una nueva expresión, que es simplemente raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada más la variable constante de integración. Ahora, ya que tenemos esta expresión, también nos percatamos de que en los denominadores de cada lado de la división tienen algo en común, que son 5. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Muy sencillo. Podemos proceder a un truco que es dividir o cancelar estos denominadores para que nos quede una división simple. En este caso, 5 y 5 igual van directamente a su cancelación. Por tanto, vamos a tener una nueva expresión de esta manera, que es 5 logaritmo natural, abrimos el argumento, paréntesis, 5 más raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada, dividido entre x, cerramos paréntesis, más raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada, más la variable de integración de constante. Por lo tanto, esta es la respuesta final al ejercicio, a la que buscamos gracias al método de la sustitución trigonométrica.